Hola, ¿cómo están? Soy la doctora Michelle Wright Samuels y estamos en nuestro nuevo episodio de Esencia Femenina. Vamos a hablar de un tema súper importante, vamos a hablar de la vulva. Cuando el dolor se ve, se siente, pero no sabemos exactamente dónde está localizado. Esta enfermedad vulvodynia generalmente es menospreciada porque la paciente se asocia con un dolor muy crónico a nivel de la zona vulvar y a veces llega donde una cita médica y no se encuentra la causa. Por definición, la vulvodynia es un dolor crónico. Crónico quiere decir que tiene más de 3 meses de tenerlo y generalmente a la hora de la revisión física, la paciente no se encuentra una causa de por qué es que lo tiene. Con nosotros nos acompaña lo que es la especialista, la doctora Catherine Campbell. Ella es fisioterapeuta y es especialista en suelo pélvico y vamos a desarrollar un poquito el tema de acerca de qué es la vulvodynia, cómo se diagnostica, cómo se trata y qué tipo de terapias nuevas podemos utilizar para este manejo. Entonces, muchísimas Katy, gracias por la invitación. Muy contenta de estar acá nuevamente en un episodio más de Esencia Femenina para comentarles acerca del abordaje que vamos a hacer con este problema que es algo un poquito silencioso, nadie quiere comentarlo, nadie quiere decir que lo tiene, pero el dolor las aqueja. Exacto. Y es muy bonito poder trabajar y hablar de este tema. Exacto. Entonces empecemos por la definición, Katy. La vulvodynia es una enfermedad crónica, es real, sí duele la vulva. Entonces generalmente la paciente consulta porque lo que dice es que me pica, me arde, me duele, me quema y cuando uno explora a veces no se encuentra nada. Y generalmente es un dolor que la paciente ha consultado varias veces porque lleva más de 3 meses de tenerlo. Inclusive a veces al examen físico no se pueden ni tocar porque el mismo roce les molesta y les duele. Entonces, desde tu punto de vista, ¿cuáles son los síntomas que pueden presentar a las pacientes y qué has visto en tu práctica diaria acerca de este tipo de manejo? Bueno, las pacientes presentan un dolor que lo comentan, que es toda la zona del periné, que les molesta también la parte de la vulva, ¿verdad? Aquí tenemos una vulva, entonces toda esta zona de acá, la paciente dice, mira, es que con solo el roce de la ropa me duele. Me duele, exacto. Entonces, a veces es, bueno, pues súper incómodo porque también la parte muscular está ahí, ¿verdad? Entonces, a veces se confunden un poquito estos dolores porque a veces me dicen, no, es que tengo vulvodynia o más bien tengo un poquito de vaginismo. ¿Qué es lo que estoy teniendo? ¿Por qué? Porque ya sabemos que el vaginismo es una contracción involuntaria de los músculos de nuestra zona vaginal y más que todo la parte de la entrada, ¿verdad? Del introito de la zona vaginal. Pero la vulvodynia es meramente sobre la vulva. Entonces, ese picor, ese escozor, ese ardor, y son muchas las pacientes, o sea, tenemos varias pacientes que vienen con esta queja y entonces una forma de tratarlas, una forma de decirle a la paciente es explórese, conózcase primero. ¿Por qué? Porque si la paciente no se toca, no se ve, no se explora, entonces, ¿cómo vamos a decir efectivamente cuál es el punto gatillo, el punto de dolor que estamos teniendo? Comenzamos a trabajarlo con un poco de masaje, una liberación miofacial. También tenemos varios tratamientos como la radiofrecuencia, el tratamiento con calor les ayuda bastante. Esa distensión que va a tener el músculo en el momento que uno le pone un poquito de calor, las ayuda, les relaja, no solamente la musculatura, sino a nivel de piel. Esa activación a nivel de la piel es para ellas una sensación muy placentera. Claro. Entonces comenzamos a trabajarlo desde ese punto. ¿Por qué? Porque entonces también les va a molestar tener estas relaciones sexuales. No podemos tener una relación sexual si me está ardiendo. Exactamente. ¿Verdad? Pero existen, antes de hablar un poquito de manejo, existen varias causas de vulvodynia. Exacto. Hay muchas, digamos, desde el punto de vista médico, a veces una infección vaginal, una candidiasis, es la principal causa de ardor y dolor vaginal. El problema es que
es recurrente y reincidente. Entonces la paciente dice, es que yo tengo 3 meses de estar con este dolor, he consultado varias veces, me han dado muchos tratamientos, a veces es por una cándida recurrente y persistente. Hay pacientes que tienen cándida durante más de 2 años, ¿verdad? Entonces a veces es una ropa interior que utilizamos que nos generó cierta lesión a nivel de esa zona. No solamente eso, sino que el ponerme una ropa apretada, ajustada, pues va a generar un roce, los labios van a estar, la zona va a estar incómoda y uno va a generar una fricción prolongada porque tenemos que caminar y desplazarnos. El rasurado también, un mal rasurado, digamos, si nosotros generamos una lesión sobre esa zona vaginal, nosotros podemos generar microgrietas, lesiones transflictivas, ¿verdad? Que pueden provocar complicaciones, por ejemplo, por un parto vaginal, qué sé yo, la famosa episiotomía. Vienen con foliculitis, ¿verdad? Por esa misma depilación. Entonces, se rasuran mal, el vello se encarna y les comienza a generar ahí también una molestia y comienzan a rascarse. Otra causa, por ejemplo, ahora hay mucha tendencia a utilizar láser, ¿verdad? O utilizar, digamos, depilación con cera, por ejemplo. Y no es que esté mal. No está mal, pero tiene que hacerse bien. Tienen que estar seguras primero del lugar a donde están yendo y lo otro, la tracción constante de esa zona, porque la depilación que es con láser o la depilación más bien con cera tienen diferentes razones. La parte de la cera, cuando se aplica la cera caliente y se retrae, ¿verdad? Que hay que poner una bandita, se hace una fricción y se jala, obviamente ese jalón va a hacer que se traiga también la primera capita de la piel. Entonces vamos a tener ahí también incomodidad. No todo el mundo va a soportar pues esa parte con cera. Cuando se la realizan con láser, tiene que verse muy bien también el fototipo de la piel para que no me queme, porque cuando el láser quema, entonces esa zona también vamos a generar dolor por esa razón. Exacto. Y la cándida, como mencionaste, que se trabaja mucho con láser intracavitario, mejora considerablemente. Sí, claro, digamos, es uno de los mejores tratamientos que les puede ayudar para bajar la candidiasis. Pero también hablando de candidiasis, otra de las causas que pueden provocar son causas médicas. Por ejemplo, aquellas pacientes que son diabéticas, que se les hace el diagnóstico una diabetes, o a veces las pacientes no se han dado cuenta que son diabéticas a menos de que tengan una vulvodinia. Es el principal síntoma. Entonces la paciente empieza con un flujo vaginal que me arde, que me pica, que me quema la vagina, se rascan de noche. Yo a veces siempre digo que se sacan brillo porque es tanto lo que se rascan. No, o si no van al baño y donde están en el baño cogen el papel y se rascan con el papel. Entonces es aquella vulva que llega, es completamente irritada, roja, y me dice, doctor, es que me picaba mucho, me rasqué. Entonces, esa parte también, como lo hemos mencionado anteriormente, hay que evitarlo. Porque se engruesa la parte de la vulva. Se hace como una especie de callo, diría yo, ¿verdad? Como el callo que hay gente que alza peso, se hace un callo a nivel de la zona íntima, que eso puede generar cierto escozor y molestia, ¿verdad? También a nivel vaginal. Entonces, todas estas causas pueden ser asociadas a la vulvodinia. Quiere decir que la vulvodinia a veces es multifactorial, hay muchas razones de lo que puede provocar, pero ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Primero que todo, el diagnóstico de la vulvodinia tiene que ser un diagnóstico clínico. O sea, la paciente nos viene al consultorio porque dice literalmente me duele la vulva. No soporto la vulva. Existe algo de que yo me quiero quitar la vulva. A veces nos dices que yo paso pensando en mi vagina todo el día porque me molesta, se afecta mi calidad de vida. Entonces la paciente, la vida de ella en torno a una vulva. Y no solamente la afectación en ese momento, que es pensar en la vulva todo el día, sino si yo quiero tener relaciones sexuales, no puedo. Y por decirte algo, recién casada, esta paciente quiere tener relaciones sexuales para procrear y tampoco se puede porque le va a doler demasiado y entonces evitan y se sienten mal. Ahí viene también la parte del estrés que comienzan a manejar y la tensión que mandan hacia la zona vulvar y esto también genera pues que los músculos se tensen. Contraigan, claro. Y ahí
se fusiona un poquito la parte de la terminología y comienzan a cambiarla o a decir, no, ¿será este el diagnóstico o más bien yo tengo un vaginismo? un vaginismo? Entonces, sí, ese tema definitivamente vamos a tener que conversarlo en un próximo podcast. Pero a la hora de hacer el diagnóstico, y el problema es que a veces, de la vulvodinia, a veces no hacemos el diagnóstico porque la paciente que tiene un dolor vulvar, generalmente, como es algo tan crónico, a veces ni siquiera quiere consultar porque me duele, ¿verdad? Entonces son pacientes que caen por rebote porque dices que ya yo he tratado de todo y te trae un historial médico. Y a la hora de la paciente, cuando ya uno va a hacer una exploración física, no se dejan revisar. No, ni siquiera poner el espéculo, porque exacto, es un dolor terrible. Porque solamente con usar un aplicador, usted toca ciertas zonas de la vulva y le duele. Ahí es la cuando sensibilidad es demasiado. Una sensibilidad terrible, alterada, ¿verdad? Entonces, generalmente así es como nosotros vamos a hacer el diagnóstico. A veces, por supuesto, hay que hacer exámenes de sangre para descartar que no sea diabética, que, por ejemplo, descartar, por ejemplo, si la paciente tuvo un cáncer de cervix, que le dieron radioterapia intravaginal. Cuando pasa eso, ajá, la resequedad que hay en la zona también la tenemos que trabajar, ¿verdad? Es importante que todas las personas, que no solamente sea que hayan tenido el problema oncológico meramente a nivel vaginal, sino igual las que son irradiadas porque tuvieron una tumorectomía, eso es general, va a afectar también la zona vaginal. Entonces, siempre tenemos que hacer la consulta para poder tener lo mejor, ¿verdad? Pues podernos desplazar, podernos caminar, poder hacer todas nuestras labores bien y sin dolor. En la parte de la vulva, consultar con el especialista, a veces no, ¿verdad? Por este mismo dolor, este círculo de que voy a tener el dolor, mejor no consulto, si me van a tocar voy a tener dolor. Tienen que entender que esto es un problema que se resuelve. Exacto. Esto es lo más importante, o sea, sí hay una solución a esto, hay tratamientos, las acompañamos de forma efectiva para que esto no se siga dando y es muy bonito de trabajar y ahí lo van viendo. ¿Por qué? Porque el acompañamiento tiene varias fases, ¿verdad? Primero es la autoexploración, que se vean la parte de hidratación que tenemos que tener. Uno hace, ¿qué es lo que hace más o menos uno? Uno lo que hace es a veces pone un espejo para que la paciente se conozca las partes. Exacto. Y a veces que nos enseñe exactamente dónde es que le duele, ¿verdad? Entonces, casi siempre la paciente con un dedo dice aquí, ¿verdad? Sí, que a veces lo que pasa es que aquí es donde me duele. La zona del clítoris le molesta, ¿verdad? Toda esta zona en donde está el clítoris molesta. La parte del labio le va a molestar bastante. La parte del introito molesta un montón. Entonces, puede ser como mencionábamos antes, una episiotomía. Exacto. Y la paciente que le hacen el piquete. El famoso piquete. El famoso piquete, en el posparto, no se hizo nada y luego le comienza a doler el tener esas relaciones sexuales. Entonces comienza, me duele y es por la irregularidad, por cómo quedó, si tenemos una fibrosis en esa zona. Claro. Entonces todas esas cosas las podemos solucionar, podemos hacer una liberación de adherencias y varios tratamientos que se pueden realizar. Claro. Sí, porque es que generalmente la paciente que tiene vulvodinia, que la gente lo menosprecia porque es un dolor real. O sea, la paciente tiene un dolor real a la hora de la palpación, que es lo que yo digo, que con solo un dedito la paciente se toca. Entonces, si es una episiotomía, una episiorrafia, que es el famoso piquete, usted con un aplicador toca, ahí es donde me duele. Y le duele. Hay pacientes que tienen dolor sobre el clítoris, que puede ser porque está expuesto el clítoris, que es esta zona de acá. Tiene como un capuchón que es como una casita, digamos. Entonces, a veces cuando lo tienen expuesto, con solo tocar, sienten una hipersensibilidad y les duele un poco más. O, por ejemplo, si tienen una laceración de un labio, por ejemplo, o a la hora de depilarse que se cortaron y provocó una cicatrización defectuosa, con solo palpar ahí, entonces el dolor siempre se reproduce a la hora de tocar. Entonces, ese dolor se vuelve generalizado y el tipo de dolor es me quema, me pica, me arde, hay un escozor, una sensación de quemazón que, como decías, con el mismo roce la paciente le puede molestar un montón, ¿verdad? Entonces, generalmente va a generar mucho dolor. Pero tenemos que ir a un pequeño corte.
Y en el próximo capítulo vamos a hablar acerca de cómo vamos a hacer el diagnóstico, vamos a hablar acerca de cómo hacer tratamiento, que no siempre va a ser pastillas de tomar, por ejemplo. Exacto. Que existen tratamientos que podemos hacer a nivel local para mejorar lo que es esta molestia. Ya casi regresamos. Yo tomé la decisión de ya estar aquí finalmente en la sala de espera porque a mi papá le dio cáncer, a mi tía le dio cáncer, mi abuela también tuvo cáncer, tengo amigas que han tenido cáncer. Y es mejor saber, ¿verdad? Prevenir, enterarnos a tiempo de cuáles son las probabilidades de que lo tengamos. Finalizamos lo que es la toma de la muestra. Lo único que queda es el tiempo de respuesta a los resultados. Este tarda de 4 a 6 semanas de salir el resultado aproximadamente. Doctora, ¿y este que ya me dice incluye BRCA1 y BRCA2? Correcto, de hecho este panel, que es el Oncoclever, que es el nombre, ¿cómo se llama? Incluye 160 genes más BRCA1 y BRCA2, en total 162 genes. Hola, regresamos. Estamos hablando acerca de vulvodynia, que es un dolor vulvar que no siempre se ve, pero sí se siente. Y estoy acá con la especialista en suelo pélvico, la doctora Katherine Campbell. Ahora, ya una vez hecho el diagnóstico de vulvodynia, hay varios tipos de tratamiento y ahorita yo creo que estamos en la era de la mujer porque existen muchos tratamientos. Antes la vulvodynia la tratábamos solamente con medicamentos como antidepresivos, gabapentina, pero ahorita, por supuesto que una vez que nosotros tenemos el diagnóstico y sabemos la causa, que a veces es muy difícil diagnosticar. Por ejemplo, si la causa de la vulvodynia es una candidiasis, lo más fácil es darle tratamiento para la cándida, ¿de acuerdo? Si la paciente tiene resequedad vaginal o atrofia vaginal, podemos tratarlo con estrógenos. No todas las pacientes van a usar estrógenos. Hay muchas terapias ahorita. Podemos utilizar ácido hialurónico, por ejemplo. Podemos utilizar exosomas a nivel vaginal, que eso nos va a ayudar a rejuvenecer la vulva. Podemos utilizar plasma rico en plaquetas. Lo importante es regenerar la zona vulvar que ha perdido todos esos nutrientes y engrosar ese epitelio que está adelgazado para poder mejorar y optimizar este tipo de tratamiento. Pero eso es cuando la paciente también, esa parte de mejora, Ajá. es cuando la paciente está adulta, que tenemos pacientes adultas que tienen... Con experiencia. Bueno, un poco con mayor experiencia, Ajá. que tienen problemas sobre la vulva y que Ajá. obviamente ya pues entraron en la menopausia, tienen esa resequedad y tenemos el tratamiento hialurónico y demás. Pero también tenemos pacientes jóvenes. Ahora Sí, tuve una paciente de 19 años Ajá. con un problema muy fuerte de vulvodynia. Ajá. Entonces, también es la parte del conocimiento. El abordaje de parte terapéutico es, ok, conozca, esta es su vulva, estas son sus partes, hacemos conciencia de la zona que vamos a trabajar y que ella me pueda decir efectivamente, me duele acá. Acá, exacto. Ok, entonces una vez que ya vemos por qué, la razón, por qué está molestando, podemos también la parte terapéutica, radiofrecuencia, como les comentaba anteriormente, el hecho del calor que va a relajar también la zona. Podemos hacer una liberación miofacial, la parte de los músculos, que esa hipertonía la podemos comenzar también a trabajarla. Le explicamos a la paciente por lo menos cómo tiene que realizar los masajes a nivel del introito, cómo tiene que masajearse. Podemos también tener una terapia que es con dilatadores, ¿verdad? Para todas aquellas que les molesta un montón la vulva y que también les molesta la parte en el momento de la penetración. Exacto. Podemos trabajar con los dilatadores, vamos desde el más pequeño al más grandecito y les enseñamos igual con los dilatadores a hacer puntos de presión. Puntos de zona presión donde les está doliendo. Donde les está doliendo para ir aflojando también esa parte de la musculatura. Entonces podemos trabajar también con un biofeedback con la paciente, podemos trabajarla con láser, ¿verdad? Porque el láser está también para aplicarse en la terapia del manejo del dolor, es regenerativo y nos va a ayudar
a esa parte de desinflamar la zona. ¿Por qué? Porque si tenemos el músculo que está inflamado, pues completamente podemos lograrlo con este tipo de tecnología. Y es que, digamos, los beneficios que tiene el láser también es que las pacientes que tienen una candidiasis, que una de las principales causas de la vulvodynia es una candidiasis maltratada. Exacto. Cuando yo le hablo de maltratada es típico. Yo creo que todas las pacientes del mundo han tenido una infección por cándida. Entonces lo que hacen es, tengo una cándida, voy a la farmacia, listo, compro algún óvulo y ya. El problema no es ese, porque casi siempre resulta la primera. El problema es cuando no era una cándida, cuando hay otro tipo de infección y es recurrente y resistente y durante todo el resto del año. Pero les pasa también porque no ven cómo está la parte de la microbiota vaginal. Ajá, exacto. Entonces, el controlar el pH, el regular, también la parte de la microbiota vaginal y también la parte de la hidratación, porque si llegas y vas a colocar un óvulo, porque hay muchas pacientes que llegan y dicen, doctora, es que a mí me duele demasiado. Demasiado, aparte que ni siquiera el óvulo se pueden poner. No, o se lo aplican y les arde porque obviamente estaban irritadas con la zona quemada y ponen un tipo de medicamento. Esa paciente no va a terminar con esos 5 óvulos o 7 óvulos que son los tratamientos. Lo que hacen más bien es que a veces empeora. Lo peor que usted puede hacer es automedicarse. A veces se hace porque uno cree y ahora hay como mucha inteligencia artificial, yo pongo y me sale el diagnóstico, pero a veces no vemos la vulva. Entonces sí es cierto, digamos, si yo creo que es una cándida, me pongo un óvulo, a veces puedo empeorar el asunto, porque no es solamente poner un óvulo, usted lo acaba de decir. La gran mayoría de las vulvodynias son porque hay una cándida y una alteración de la microbiota. La vagina tiene bacterias sanas que se pierden cuando hay una infección vaginal. Entonces yo tengo que restablecer o repoblar esa microbiota. Exacto. A veces nosotros utilizamos probióticos, prebióticos, posbióticos. A veces podemos utilizar las maravillas del láser para esterilizar la zona vaginal y poder matar esa cándida. Es importante que la cándida forma parte de nuestro ecosistema. O sea, la cándida vive con nosotros, pero cuando hay en exceso la producción de cándida, porque hay una reducción de las bacterias sanas, ahí es cuando se altera y puede provocar una vulvodynia. Otras formas que también lo decías, además de lo que es el láser, nosotros en la zona íntima, en esta zona de acá, yo puedo poner ácido hialurónico también, que era lo que mencionaba. El ácido hialurónico atrae 100 veces el agua, entonces va a hidratar mucho la paciente en aquellas pacientes que yo no puedo utilizar estrógenos vaginales. Puede ser puesto, ¿verdad? Como en cremita, un gelcito, o puede ser inyectado. Exacto. Las dos formas. Cualquiera de las dos formas, porque el inyectado, digamos, ahora todo el mundo dice, inyectado me van a inyectar la vulva. Para eso uno pone una crema anestésica que va a bloquear el dolor, que es sumamente efectiva. Entonces es un manejo que es ambulatorio, la paciente se lo coloca y se va para la casa. Empezamos a utilizar terapia regenerativa. La vulva hay que regenerarla. Y la técnica de ozonoterapia. La ozonoterapia también es una maravilla, ¿verdad? Que hay unas gotas de ozono que yo puedo colocar en la zona vulvar que me va a ir rehidratar y me va a mejorar las condiciones de la vulva. Entonces existen muchos tratamientos. Ahorita está muy en boga lo que es los exosomas. Son una maravilla para la cara, ¿verdad? Exactamente, pero también para la zona vaginal. Pero la zona vaginal, porque la idea es regenerar y recuperar ese epitelio que se va perdiendo, que era lo que habíamos hablado en otros podcasts. La vulva va envejeciendo y va perdiendo colágeno, elastina, va perdiendo elasticidad, la vagina se abre. Entonces, a veces una causa vulvodynia es solamente el hecho de que los labios menores se salen. Se salen. Y esa fricción del labio, de los labios menores por fuera también. Entonces, es importante. Van a orinar, acomodarse los labios, ¿verdad? Yo siempre les estoy diciendo, acomódense los labios. ¿Para qué? Para que no esté ese roce constante. Ciérrense un poquito. Ya hemos visto que jalamos un poquitito los labios mayores y los menores se retraen un poco. Entonces es bueno también acomodarse. Sí, esa también, porque digamos, con el paso del tiempo, los labios mayores, que son los que están por fuera, tienden a caerse, se caen, y los labios menores se exponen. Los labios menores no deberían estar tan expuestos. De hecho, uno lo nota porque en el borde del labio menor se hace como una especie de callito, plieguecito. Y a veces con solo tocar me genera dolor, hipersensibilidad. Y es por eso, porque con el mismo roce, ¿verdad? Entonces, la solución es muy fácil. ¿Qué tengo que hacer yo? Esconder los menores. Una forma es esa. Cada vez que usted va al baño, acomodarse. Pero también yo puedo aumentar el colchón del labio mayor. Yo puedo colocar bioestimuladores como ácido hialurónico, puedo poner
plasma rico en plaquetas, puedo colocar un relleno que me ayude a cubrir los labios menores y de esta forma el labio menor no se expone y no me va a generar dolor. Entonces, eso es otra forma también de manejarlo. De solucionar. De solucionarlo también. Otras formas es, como hablabas de la hidratación. Muchas veces las pacientes con solamente hidratar... Hidrátense, número 1. Exacto, con solamente hidratar la vulva con productos que sean... específicos para la vulva. Específicos y para cada vulva que va a ser diferente. Yo puedo utilizar ácido hialurónico, ¿verdad? Cremas con ácido hialurónico, cremas con ozono puedo colocar a nivel vulvar. Hidratantes vaginales, la terapia fundamental porque la vagina hay que hidratarla. No todos los hidratantes son para todas las vulvas. ¿Qué quiero decir? O sea, no es lo mismo un hidratante para una niña de 6 años, ¿verdad? Que una mujer que está en el periodo de lactancia o una mujer que está en el periodo de la o en la menopausia. Exacto. Entonces, son diferentes productos que yo debería utilizar, igual el jabón íntimo. Eso es, vea, la clave es tener un jabón íntimo que sea transparente y que puedan regular bien el pH, también que tenga un poco de manzanilla, ¿verdad? O calmante. Ajá, un efecto calmante. Un efecto calmante y tener de mano la hidratación. Esta hidratación va a hacer que no tengamos esa flacidez en la parte de los labios, que siempre estén lo más firmes posibles para no tener ese efecto de que los labios menores se expongan y que ese roce me haga pues tener ese dolor a nivel de la zona de la vulva. Exacto. Entonces, ahí ya digamos, cuando ya uno no existe una causa, porque también hay dolores que son psicológicos, que yo dejaría como de último. Si aquí hay una psicóloga diría que lo primero que hay que descartar, pero aquí no vemos ninguna. Pero sí es importante que existen dolores psicológicos. Hay que descartar. También el estrés, ¿verdad? Por ejemplo. Hay muchas personas que llegan y como están pensando en la vulva y demás, o se estresan demasiado, el estrés lo manejan acá, a nivel en vulvar, la parte de la zona de la vulva. Y de hecho lo presentan porque los músculos están tensos y están, sí, ¿verdad? El músculo, bueno, pues el transverso superficial de acá, de la zona del perine, molesta un montón, aprieta uno mínimamente y ya hay un dolor. Entonces, la parte muscular hay que trabajarla y hay que trabajarla con la especialidad en piso pélvico, ¿verdad? Porque si no trabajamos la musculatura, el dolor va a continuar. Va a continuar. Y ahí, digamos, era cuando yo te decía que uno tiene que hacer el diagnóstico diferencial de vaginismo, que a veces el vaginismo y la vulvodinia uno lo asocia. Los traumas sobre la vulva, por ejemplo, si la paciente tuvo un trauma contundente, se golpeó la vulva cuando era pequeña, o tuvo una lesión, o tuvo un evento traumático sobre la vulva en algún momento, puede generar un dolor referido. Entonces, siempre es importante descartar algún trastorno emocional que haya provocado ese dolor, que ahí es donde yo hago la diferencia. El vaginismo son contracciones involuntarias. Totalmente. Y la paciente tiene un dolor por la misma contracción que ella ejerce a la hora de la revisión. Entonces, no solamente la revisión, también durante la relación sexual, que primero puede ser que no se dé la relación del todo o que le duela la propia relación. Eso en la parte del vaginismo. Pero en la vulva es específico sobre nuestra zona vulvar. Es sobre la zona vulvar. Entonces, hablando de igual, sobre la vulva, se puede irradiar. Entonces, si el dolor se irradia, la parte de la musculatura siempre va a responder. Entonces, tenemos que trabajarlo como un todo, siempre completo. Exacto. Entonces, ahí sí es importante hacer un manejo interdisciplinario. La parte médica, hay medicamentos tomados que me pueden ayudar a mejorar el dolor. Tenemos que hablar de la parte de la rehabilitación con la fisioterapeuta. A veces tenemos que manejarlo desde la parte desde el punto de vista metabólico. Entonces aquí interviene la parte de la salud metabólica y por supuesto la parte física y emocional. Entonces sí es importante que lo que es la vulvodinia tiene que haber un manejo integral donde tiene que haber una psicóloga. A veces tenemos que tener una sexóloga que nos pueda ayudar a mejorar. Siempre es importante incluir a la sexóloga para esta parte. El manejo meramente sobre la vulva lo trabajamos nosotros, pero la parte emocional y la parte de la educación sexual y demás, pues que lo lleve con la sexóloga, que tienen demasiados tips muy buenos. Exacto. Y dentro de la parte punto de vista nutricional, que es importante, no puede faltar.
El ejercicio, como en todo, ¿verdad? Siempre hay que hablar un poquito de ejercicio, porque el ejercicio nos va a ayudar no solamente la parte física, liberar emocional, el estrés. va a liberar el estrés, me va a ayudar con lo que es la oxigenación y la irrigación a nivel de lo que es el piso pélvico. Es importante tener una nutrición adecuada. Una nutrición, por ejemplo, si hay estreñimiento, eso nos puede provocar un dolor vulvar, por ejemplo. Si yo tengo infecciones urinarias, también me puede generar un dolor vulvar, que no es precisamente vulvar, pero si yo tengo infecciones urinarias a repetición, solamente el hecho de tocar cerca de la uretra me va a doler, por ejemplo. Sí, por la exposición también de la zona de la uretra. Siempre es importante descartar como infecciones vaginales, uretritis, infecciones por clamidia, alguna enfermedad de transmisión sexual, ¿verdad? Que pueda, candidiasis, todo ese tipo de trastornos. Pero también hay que decir, no todo lo que pica a nivel de la vagina es cándida. Exacto. No todo lo que pica es cándida. Entonces siempre es importante pues acudir, revisarse y ver que si hay una irritación o algo diferente, porque la vez pasada tuvimos una paciente que era con una enfermedad de Payet. Una enfermedad de Payet, exacto. Que yo realmente dije, esto se ve como si estuviera solo irritado, pero gracias a Dios estaba la oncóloga para ver a la paciente y decir, no, esto es un poco más allá. Un poco más allá, exacto. Qué bien lo acabas de decir. Bueno, llegamos al fin de nuestro episodio. Fue un placer tenerte por acá, Katy, y es importante que ustedes sepan que lo del dolor de la vulvodynia es un dolor real, ¿verdad? No es un dolor inventado, es un síntoma que realmente se siente. Si usted tiene un dolor sobre la vulva o usted siente que su vida es pensar solo en la vulva, es importante que usted consulte. Estamos para servirles, ¿verdad? Y tendremos próximos capítulos y episodios para hablar de diferentes temas acerca de la salud femenina.